Mira, veo aquí, Alexander, escúchame, que me han hecho llegar, y era de esperarse, y quedaba tácitamente establecido, expresado, y nos referimos a la renuncia del miembro del Comité Central, Gedeón Santos. Y nos ha hecho llegar alguien una carta que fue la que envió Gedeón. él primero escribió un artículo que se llama El quiebre histórico del PLD. PLD, sí, y en el Listín Diario. Y aquí está formalmente la carta que le envió al secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, el embajador Gedeón Santos, Santo Domingo, Distrito Nacional, 4 de febrero del 2020. Doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, sus humanos, estimado compañero, dice Gedeón, por este medio le informo de mi decisión de renunciar a la condición de miembro del PLD por 40 años. Teníamos la misma edad, Gedeón y yo ahí, ininterrumpidos. He ostentado las razones que me llevaron a hacerlo, están expuestas en mi más reciente artículo publicado en el periódico El Listín Diario. Con sentimiento de estima y consideración se despide Gedeón Santos Ramos. La verdad es que esta renuncia de Gedeón, cuando yo lamentable. leí el artículo que escribió en el periódico El Listín Diario, un gran artículo muy bien concebido, que retrata de cuerpo entero esa quiebra histórica en que ha caído el PLD en todo el sentido de la palabra. Hay aspectos de quiebra histórica de una organización, de una entidad, hasta de una familia, que son afectados, o puede ser afectado esa institución que señalamos por un tema específico y que sea de impacto importante, profundo, que quiebren y lleven a esa quiebra histórica de virtuarse de su papel de origen y terminar mal, como siempre se ha dicho que no es como se inicie, sino como se termine. Y no hay duda de que el PLD, en el esquema con tantos aspectos transversales a esa quiebra histórica de moralidad, de patriotismo, de transparencia, de su papel que llevó a Juan Bosch y a todos aquellos que recorrimos junto a un ideal y a unos principios y a unas ideas y a una agenda. La verdad es que va a ser sumamente difícil para el país y para la historia entender, no porque no se entienda, sino entender cómo esa quiebra ha tenido la miseria más profunda de que así pueda terminar una de las obras más importantes del profesor Juan Bosch, como fue el PLD. Mira, Brito, el artículo de Gedeón Santos y ahora la carta de renuncia al PLD te dice claramente el camino pedregoso por el que está pasando el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD es un partido que se ganó las simpatías del pueblo. El respeto del pueblo. El respeto del pueblo. Yo recuerdo que viviendo yo en Barahona, siendo un muchacho, ¿qué fue lo que me sedujo a mí del PLD? Yo estaba en la casa de una novia y en la calle al frente había un meeting del PLD con Juan Bosch. Y cuando el meeting terminó,
la propia militancia, y eso tú lo podrás recordar, la propia militancia, después que terminó el meeting, barrió las calles y quitó todo lo afiches y todas las cosas que habían puesto y dejaron esa calle más limpia que como estaba antes del meeting. Yo entendí que eso era una expresión de respeto a la sociedad. A mí me gustó eso. Y la conducta de Juan Bosch en su vida política como líder del PLD fue de defensa de los más débiles. Usted veía que el PLD dedicaba todos los sacrificios y todos los esfuerzos a defender a un grupo de obreros que estaban en una situación con una determinada empresa. O que en tal barrio había un brote de una enfermedad y no lo estaban atendiendo. O que en tal sitio había un cúmulo de basura. Y esas eran las cosas por las que el PLD vivía velando en la sociedad dominicana. El PLD en el 94 saca 13,000 votos. Y en una alianza, y primero hace, con ese posicionamiento y ese respeto que tiene la sociedad, ya con Leonel como candidato, logra meterse con el 39% en la primera vuelta del 96. Y en la segunda vuelta el PLD le gana nada más y nada menos que al líder histórico de masa de esta sociedad, que fue José Francisco Peña Gómez. Y el PLD venía aunando muchas aristas a su favor. Sale del poder en el 2000 y ante la situación de deterioro de la vida del país, retoma el poder de una vez en el 2004. Y cuando retoma en el 2004, Leonel y el PLD asumen un proceso, continúan más bien, porque lo habían hecho en el primer gobierno, un proceso de transformación de la vida del dominicano, a tal punto que en la campaña del 2004, del 2008, no recuerdo, el anuncio que me impactaba era el de una señora que viene de Estados Unidos y cuando viene aquí dice, pero ¿y esto? Pero sorprendida. O sea, el pueblo dominicano había cambiado la imagen de la sociedad dominicana. Y Balaguer en el 86 hizo una campaña en base a esto lo hizo Balaguer, esto lo hizo Balaguer, aquello lo hizo. El PLD en ese entonces la hizo. Chencho. Sí. El PLD entonces la hizo en el 2004 y en el 2008 en base a mostrar esa transformación que había tenido la sociedad dominicana. Pero además ese plan social, el del bono el plan social ese con los bonos, que a usted no iban y le preguntaban de qué partido usted era, sencillamente se hizo un mapa de los segmentos vulnerables de la sociedad y fue y se incluyó a todo el mundo sin miramientos políticos. Eso a la gente le sedujo del PLD. O sea, el PLD es un partido que construyó una obra en la sociedad dominicana. Y todo eso, el presidente Medina asume al poder en el 2012. Y el presidente Medina, en vez de montarse en esa ola de transformaciones, lo que ha permitido es que su gobierno se contamine con una pandilla de corruptos que han diezmado a la sociedad dominicana. Pero además persiguiendo a los opositores, a todo el que critica. Pero además acabando con todo el que critica al gobierno en los medios de comunicación. Yo recuerdo que en el Hotel Lina, en una conferencia, hubo una periodista que le dijo mentiroso a Leonel siendo presidente de la República, y Leonel le dijo, miren si en esta sociedad democrática que usted le dice mentiroso al jefe del Estado y no le va a pasar nada. Y la gente criticaba y criticaba. Es más, yo recuerdo que en una institución del Estado, una de las principales funcionarias de esa institución tenía una postura en el 2008. ¿Cuándo fue que Leonel se reeligió? En el 8, sí. En el 8.
a favor de la oposición abierta y le andaba haciendo. Y a Leonel se lo fueron a decir, dejen eso así. Dejen eso. O sea, eso es un respeto por la sociedad. Pero el PLD cambió. El PLD de ser un partido tolerante, un partido de las grandes transformaciones, un partido que velaba por el bienestar de la sociedad, se convirtió en un Atila del Caribe. En el Atila del Caribe, que por donde pisaba no crecía hierba. Y eso está pasando en este gobierno. Gedeón tiene una historia en el PLD, como la tiene Euclides Gutiérrez, como la tiene Rafael Alburquerque, como la tiene Temístocles Montá, como la tiene César Pina. O sea, mucha gente que tiene una historia ahí adentro, o que estuvo una historia ahí adentro, y ha entendido que eso sencillamente se perdió, que ya el PLD no es un partido de las transformaciones, no es un partido tolerante, no es un partido que está al servicio de la sociedad, sino que por el contrario, usted nada más tiene que ver quiénes son los miembros del comité político hoy. Una cantidad de mediocres. ¿Quién es el presidente del PLD hoy? Un reo de la justicia. Y no estamos inventando. Todo eso está ahí. El PLD tenía en su comité político, era una gama de intelectuales. Yo recuerdo una vez que siendo nosotros estudiantes de economía de la UAS, había un profesor que decía que él no sintonizaba con el PLD, pero que el PLD tiene una dirección que se parecía a la del gobierno francés, porque todos eran intelectuales y gente de profesionales del más alto nivel. Vaya a ver ahora. Vaya a ver ahora. Cualquier vaina es miembro del comité político del PLD. Y entonces, a eso que se está refiriendo, el quiebre histórico del PLD. De eso que estamos hablando. Tú que tenías 40 años ahí adentro, cogiendo lucha. Yo sé que tú lamentas eso en lo profundo. Hay un tema, Alexander, de toda esa situación, que fíjate los perfiles de quienes están al frente de las instituciones del gobierno en representación del PLD y quienes son los voceros del PLD, que es todo lo opuesto de lo que debe ser y de lo que fue. Que hay un hecho que se produjo en Panamá, que a raíz de la situación de Iris Guava en el país, como ha ocurrido con otros funcionarios, con lo de la UISOE, lo de los Tres Brazos, lo del CEA, lo de Quirinito, lo de César el Abusador, con todas las cosas que se dicen, se han hecho y que es voz popular. El periódico Diario Libre trae un paisaje, que yo diría un paisaje para uno hacerlo común, un hecho que ocurrió en Panamá. Y dice el periódico: los ojos del país están sobre Puerto Rico por la Serie del Caribe, mucho más que los toros. Llenan las expectativas y dan cornadas que ni Miura que fueran. No obstante la expectación del juego sobre interés para mirar a Panamá, donde acaba de ocurrir algo tan extraordinario que provoca envidia. La renuncia de 2 ministros a causa de la fuga de un dominicano condenado por varios asesinatos, no 1, 2, y no destituidos, sino dimisión. Cuando hay vergüenza y propia, las consecuencias no esperan. Se asumen sin intervención de tercero.
Tal vez se les pidió abandonar el cargo y la renuncia fue forzada, una manera de cuidar la forma. Lo que importa, sin embargo, es que la reacción fue la adecuada y no siempre la soga debe romper por lo más fino. La falla de subalterno se les carga al superior. El flujo entre Panamá y República Dominicana es intenso e incesante. Y así como allá aplican políticas exitosas, aquí ojalá se contagiara el ejemplo. A los gobernantes dominicanos se les hace difícil cancelar y a los funcionarios se aferran a sus puestos. Nadie todavía paga por quirinito. Lo que estamos hablando, señores, exactamente lo que estamos hablando. Y decíamos ahorita cómo esta doña, en una sociedad que se respete, o alguien que se respete, porque no es un problema en sí de los ciudadanos, y como sociedad en sí, porque eso es el molde que nos han establecido, no es capaz ni de renunciar, ni mucho menos establecer una excusa pública, pero mucho menos, como decíamos claramente, no haya una acción del Ejecutivo como sanción, cancelación a esta doña. Igual que como ocurren todos los días casos que estos son nimiedades. Una total indiferencia en estos comportamientos, porque en este país a todos nos da la gana de hacer lo que queramos, no importa qué hagamos, qué afectamos, sea las leyes, sea la propia Constitución, sea y respetar nosotros mismos, a los demás, a la institución donde estamos, al papel en que hemos jurado asumir. Entonces, ese es el esquema, esa es la verdad en la práctica, en los hechos. Por eso que siempre lo señalamos, que se anda sin el seguro, que si se anda sin la licencia, que si el semáforo está en rojo, queremos forzar, que si nos subimos en una acera, que si montamos un taller, una fritura en la acera del peatón, un colmado, un paletero, un negocio. Ese es el esquema de desorden y de modo vivendi que real y efectivamente nos ha constituido como naturaleza de vida, como sociedad. Entonces, no hay el más mínimo temor a nada, porque el imperio de la ley, del régimen de consecuencia, es sumamente nulo, es ausente. Entonces, lamentablemente, ese es el esquema que tenemos. Y cuando queremos ir accionando, avanzando, dar paso, miren, señores, si a la sociedad dominicana en este momento no lo hubiera agarrado en el esquema y en la realidad de la influencia de las redes sociales, donde cada ciudadano se ha convertido en un reportero, en un vocero de las causas de él y las de los demás. Y en la concepción que muchas personas que dirigen el Estado Dominicano, que están en el gobierno, con raras excepciones,
Óyeme, mi hermano, la verdad es que yo no creo que en el país haya alguien que tenga capacidad con exactitud o con aproximación de acercarse a decir en presencia de que hubiéramos estado. Y aún así, porque fíjate, porque el tema, y aunque son cosas que parecen sencillas, pero esas son de las cosas que se llegan así. Pero las cosas que se saben que se hacen. Que fíjate cómo esa doña inmediatamente hizo el oficio como funcionaria. Porque lo que decimos, cómo es que están las redes y la gente. Pero eso, Alexander, en minutos, ya eso estaba haciéndose viral en las redes sociales. Oye, el oficio íntegra. Porque son informaciones que es verdad que las redes sociales se especulan muchas cosas por la naturaleza. Como es un espacio que nadie tiene la capacidad de controlarlo como tal, eso es rienda suelta, para bien o para mal. Aparece el documento. Bueno, quiere defenderse y manda un sonido, un mensaje de voz. Y ese mensaje de voz, ella no se lo mandó a quien tenía que mandárselo. Eso le cayó a todo el mundo, eso en tu teléfono. Pero fíjate, la mala suerte de ella. Y cómo la gente está pendiente del accionar de estos funcionarios. Es que el PLD perdió el control de su militancia. Y la gente lo está vigilando, lo está chequeando a todo el mundo aquí. La gente. Esto no es de que organismo de seguridad y que se... Óigame. Ya el PLD no tiene... El PLD ya Pero no es así por PLD. El PLD se le fue todo el mundo. Es que la población está observando y cada uno ve y se siente que hay demasiada vulgaridad, demasiado atropello. Y la gente con este accionar, dando informaciones y preocupado, quiere colaborar con las causas de que eso no continúe. Bien. Eso es así, Alexander. Sí. Alexander Pérez. Póngase las pilas, Alexander. Bueno, hemos acabado. acabado. Lo veo a veces medio como flojo. Hemos acabado por hoy. Y yo voy a acabar. Le mandó el doctor Marino Vinicio Castillo conmigo saludo al doctor. Muchas gracias. Manuel Es recíproco. Alexander Pérez. Mi saludo. Es recíproco. Lo estoy haciendo público. Antes al doctor Vincho Castillo. Que Lindsay y yo, un gran amigo, lo entrevistamos. Una entrevista, Alexander. Impecable. Yo la vi. La verdad es que con las personas que me escribieron, que me mandaron el mensaje, sorprendido. Oye, no solo con la lucidez. Eso te iba a decir el doctor. Desde el punto de vista de la lucidez, sino de la calidad del contenido, de cómo aborda y está abordando los temas. Porque a veces tú puedes tener lucidez clara de las cosas, cada cosa en su lugar. Pero además de ahí, hay otro aparte que el doctor es un hombre bien informado. De profundidad. Tiene muy buenos argumentos. Así que nosotros saludamos al doctor Vincho Castillo. Gracias por su saludo de recíproco. Saber está preguntando, Alexander. Y nuestra admiración siempre para usted. Usted y yo, que si hay algún desayuno por ahí, una actividad. Bueno, será hasta el lunes cuando volverán Manuel Brito y Lindsay Casajara en este espacio a partir de las 8 de la mañana. Hasta entonces. Pasen bien, señores.